Amén, hermano. Dios les bendiga. Jesús es nuestro Señor. Continuamos con la serie de mensajes Los Ministros del Nuevo Pacto. Hoy vamos a ver el tema del mensaje: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el mensaje número 19 en esta serie. Ahora, vamos a ver 3 puntos, hermanos, en los cuales vamos a ser muy alumbrados, muy ayudados por la palabra del Señor. Como primer punto vamos a ver las restricciones de Dios en un ministro de un nuevo pacto. Nosotros necesitamos estar restringidos, no tener una libertad absoluta y hacer lo que a nosotros nos conviene. Dios quiere que se haga su voluntad y por lo tanto necesitamos ser restringidos. Amén. Vamos a ir a la luz de la palabra. Vamos a ver en sus puntos que necesitamos aprender sencillez y obediencia. También necesitamos aprender a sentir esa paz de Dios en nuestro espíritu para poder hacer su voluntad. También necesitamos aprender la comunión con los hermanos, ser unos con ellos, estar todos unánimes, estar en un mismo sentir y seguir una misma dirección, un sentir del Espíritu. Amén. Señor Jesús, vamos a ir a la palabra en Hechos 16, del 6 al 10. Leemos la palabra y dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ahí vemos una restricción. Muchas veces en nuestra vida, ¿no? Nosotros si nos dicen, invitamos a predicar en tal lugar, entonces uno ni siquiera ora al Señor para si es esa la voluntad que Dios quiere, ¿no? Y vemos a un Pablo bien usado por el Señor, y vemos cómo el Espíritu le restringió. Y aunque no era que iba a hacer algo malo, sino que iba a predicar la palabra, pero vemos cómo el Espíritu Santo le impidió ir a esa ciudad, a ese lugar. Ahora, ¿qué dice el 7? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Oh Señor Jesús, vemos otra vez el Espíritu ahí, ¿no? Interponiéndose. Ahora vamos a ver el 8 que dice: y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. Ahí vemos cuán importante es nosotros aprender a ser restringidos en nuestro interior. Que cuando venga del Espíritu Santo y nosotros queramos hacer una obra o una voluntad según nosotros, vamos al Espíritu y sintamos ahí si en el Espíritu tenemos la libertad de ir a tal lugar, de hablar en tal lugar. Amén, aleluya. Tenemos un Señor y ese Señor es la cabeza, Él gobierna nuestro ser. Amén. Ahora vemos en el 10, versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Ahí vemos, hermanos, la comunión de los hermanos. Ahí vemos cuán unidos estaban y cuán unánimes estaban para ir al lugar que Dios ya le había determinado.
Imagínate si ellos hubieran desobedecido. Estos hermanos estaban necesitados del hablar de Dios, de esa palabra que solo ella nos puede confortar, solo ella nos puede animar y solo ella nos puede guiar por ese camino seguro. Aleluya. Oh Señor Jesús. Ahora, amados hermanos, vemos ahí que necesitamos ser sencillos y obedientes para que nosotros podamos reconocer la voz del Espíritu y aprender a ser sencillos y obedientes. Vemos que necesitamos también tener esa paz en nuestro espíritu. Y es muy importante, amados hermanos, tener la comunión entre los hermanos. El mismo Señor Jesús con sus discípulos, ¿no? Él nos dejó ejemplo. Y hoy nosotros como ministros del nuevo pacto necesitamos también practicar esos ejemplos que nuestro Señor nos dejó. Oh Señor Jesús, ahora vamos como ese cuarto subpunto, vamos a ver la visión del cuerpo. Y para eso vamos a ir a Romanos 12. Romanos 12, capítulo 12, vamos al versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Así nosotros, amados hermanos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Amén. Oh Señor Jesús. Ahí vemos, amados hermanos, Dios dio una porción de fe a cada uno de nosotros. Ahora, con esa fe que Dios nos repartió, es que nosotros podemos funcionar en el cuerpo de Cristo. No tenemos que tener un concepto más alto o mayor que el hermano. Eso no aplica aquí. En la vida de la iglesia, somos el cuerpo del Señor. Y como dice el ejemplo, como un cuerpo tiene muchos miembros, así somos nosotros. Y el hígado funciona de una manera, el corazón de otra, y cada parte de nuestro cuerpo tiene su función. Amén. Oh Señor Jesús, mira qué interesante, cuán importantes somos nosotros. Estamos en el cuerpo. Amén. Y hoy nosotros necesitamos ejercitar esa fe que Dios ya repartió a cada uno de nosotros. Y en esa fe es como nos vamos a mover. Oh Señor Jesús. Así que, mis amados hermanos, necesitamos aprender a ejercitar nuestra fe para que como miembros nosotros podamos funcionar. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Señor, es nuestro Dios, aleluya, en introducirnos en su cuerpo. Oh, cuán glorioso es nuestro Señor, amén, aleluya. Ahora, amados hermanos, vamos a ver como un segundo punto. Y en este segundo punto vamos a ver la fragilidad humana. Cuán vulnerables somos. Amén. Oh Señor Jesús. Y para eso, amados hermanos, vamos a ir a la palabra en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, 1 y 2. Amén. Y dice así:
porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos, amén, de aquella nuestra habitación celestial. Oh Señor Jesús, amados hermanos, aquí la palabra nos revela cuán vulnerable, cuán frágil nosotros somos. Señor Jesús, vivimos en un cuerpo limitado al tiempo, al espacio, a muchas cosas, amados hermanos. Y muchas veces el tiempo no alcanza. Amados hermanos, y en esta palabra muchas veces nosotros necesitamos ver nuestro cuerpo, que no debemos aferrarnos a él. Sí debemos de cuidarlo, porque necesitamos hacer la obra, necesitamos hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Amén. Y ahora en este mundo, hermanos, tampoco nos debemos aferrar a las cosas. Dice que, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Nuestra morada es celestial. Amén, aleluya. Por eso, amados hermanos, en estos tiempos todo el mundo está aferrado a lo material, a todas las cosas que hoy nos rodean, ¿no? Y uno se apega mucho a eso. Y necesitamos aprender, amados hermanos, que todo es pasajero aquí en esta tierra. Aún nosotros, dice la palabra, que somos peregrinos, estamos de pasada. Nuestra morada es celestial. Aleluya, no me debo aferrar a mi cultura, a que mi país, que bueno, aún a mi posición social. Allá en los cielos todos somos iguales y allá es nuestra meta de llegar allí y tener esta habitación celestial. Oh Señor Jesús, amén. Amados hermanos, también vamos a ver por medio de la palabra en Primera de Pedro 5. Vamos a ir a Primera de Pedro 5. Del 5 al 7. Amén. Oh Señor Jesús. Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Amén. Continuamos. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Dice el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amados hermanos, que el Señor nos haga ver nuestra fragilidad, porque entonces cuando el Señor nos hace ver que somos débiles, que somos frágiles, amados hermanos, entonces, amados hermanos, nuestra actitud es diferente. Vamos a humillarnos, vamos a revestirnos, hermano. Yo no soy suficiente, yo no soy una persona que puedo hacer con mis capacidades la obra de Dios. No, amados hermanos, yo necesito
reconocer que yo soy de una fragilidad increíble, amados hermanos. No soy muy fuerte ni muy poderoso, sino que necesitamos tener esa humildad. Y cuando nosotros vemos a nosotros, entonces yo tengo que ir al Señor y humillarme bajo su poderosa mano. Porque no es el hombre que lo va a exaltar a uno, ni uno mismo se va a exaltar porque sabe mucho, porque ha recibido mucho, sino el único Dios es el que lo levanta. Amén. Él es el que nos levanta, amén, cuando fuere tiempo. Que nosotros tengamos esa actitud, amados hermanos, en estos tiempos, amados hermanos. Cuán difíciles son. Mira todo lo que hoy está atravesando no solo una nación, sino todas las naciones. Un pequeñito virus, amados hermanos, ¿cómo está haciendo estrago, hermano? ¿Cómo vemos ahí la fragilidad del hombre? Ahí es cuando ese virus se propaga, ahí no hay riquezas, ahí no vale lo material, ahí no vale la sociedad en la cual vivimos, si somos altos, pobres, ahí no vale nada, hermano. Vemos ahí, amados hermanos, cuán frágil es el hombre y por tanto cuánto necesitamos humillarnos en estos tiempos. Hoy el Señor viene hablando una palabra, hermano, una palabra en la cual nosotros necesitamos considerar, necesitamos también aplicarla en nuestra vida, amados hermanos. Necesitamos tener esa valentía de ir al Señor y humillarnos ante esa mano que es poderosa, y esa mano nos va a levantar a nosotros de cualquier situación que estemos atravesando, de cualquier dificultad, amados hermanos. No hay poder aquí en la tierra en el cual nosotros podamos ser animados, podamos ser levantados. Hermanos, y dice, y echando toda vuestra ansiedad sobre Él. En estos tiempos, amados hermanos, muchos afanes, ansiedad y muchas cosas que hoy se mueven en el ambiente, más en este mes, amados hermanos. Cuánto necesitamos ir al Señor y echar todo eso ahí, que el Señor nos ayude a que nosotros nos podamos vaciar de nosotros, de nuestras cargas y de todas aquellas cosas que nos ponen ansiosos, amados hermanos. Porque solo Él tiene cuidado de nosotros, hermanos. Solo en Él podemos depositar nuestra confianza, nuestra fe. Señor Jesús, oh Señor Jesús, amados hermanos, hoy nosotros, esto es nuestro vivir, nuestro andar, hermano. Necesitamos verlo. Dios no ve, amados hermanos. Oh Señor Jesús, un pueblo que se humilla. Hoy lo que Él ve, un pueblo altivo, que Él usa su capacidad para hacer la voluntad del Señor. Que muchas veces ese pueblo confía en lo material, en el carro del año, en la casa nueva y todas las cosas, hermano, que hoy nos rodean. El trabajo. Señor Jesús, muchas veces tenemos esa confianza ahí. Y por lo tanto, pues no necesitamos humillarnos. Pero gracias a Dios porque Él permite cosas, amados hermanos. Así como le permitió al hermano Pablo un aguijón en su carne para doblegarlo, para que Él se humillara y Él buscara, aleluya, esa comunión con Dios, pero con un corazón humillado. Amén. Oh Señor Jesús, amados hermanos, como tercer punto, vamos a ver cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús. Y para eso, amados hermanos, vamos a ir a 2 Corintios 2. 2 Corintios 2, 12, 7 al 10. Amén. Oh Señor Jesús. Y dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cuales 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y dice el 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amados hermanos, Dios está tan interesado de nosotros que Él busca la manera como doblegar nuestro orgullo, como doblegar nuestra soberbia. Y Él sabe que en el hombre, en nuestra naturaleza, eso hay ahí. Y eso es muy fuerte, amados hermanos. Mira aquí el apóstol Pablo pidió 3 veces para que le fuera quitado este aguijón. Un hermano muy usado por Dios, un hermano, oh Señor Jesús, que experimentaba ese poder salía de Él y es lo que hoy nosotros necesitamos. Si nosotros proclamamos a un Dios poderoso, ese Dios poderoso debe mostrarse en nosotros. Pero Él no se va a mostrar en un corazón orgulloso, en un corazón altivo, en una persona altiva, en un siervo altivo. Oh Señor Jesús, por eso es que hoy cada uno de nosotros estamos pasando situaciones, amados hermanos, para que Dios ahí pueda trabajar en el corazón. Y el Señor, amados hermanos, permite muchas cosas en las cuales nosotros pasamos para ahí nosotros doblegar y ahí sentir que de verdad no somos nada sin Dios, que de verdad sin Él no valemos nada, amados hermanos. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, a veces es muy necesario pasar por esas aflicciones, así como el hermano Pablo. El hermano Pablo había recibido muchas visiones, muchas revelaciones. Y este hombre se movía por todo lugar, pero eso no se le subió a la cabeza. Es por eso él no menospreció a ninguno de los hermanos, de los apóstoles. Una vez dijo que él había hecho mucho, pero no él, sino la gracia que actuaba en él. Y amados hermanos, y en estos tiempos hoy estamos pasando momentos difíciles. Mira lo que nos dice el Señor, hermano. Y muchas veces en mi caso, hermano, yo he pedido muchas veces que el Señor quite de mí los padecimientos que uno padece, ¿no?, en su cuerpo, ya sea enfermedad, dolencia. Pero cuando uno viene a esta palabra, amados hermanos, oh, cuánto necesitamos, hermano,
tener esta realidad en nuestra vida, en nuestro vivir, ese disfrute de bastarnos, como dice la palabra. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh Señor Jesús, qué maravilloso es esto, hermano. Entonces Pablo entendió, por tanto, dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mi debilidad, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, cuando yo invoco el nombre del Señor, yo le digo: Señor, yo soy débil, yo soy frágil, y tú eres fuerte, y tú eres poderoso, y tú me puedes sacar de X situación o cualquier situación que estemos pasando. Tan solo invocar ese nombre, amados hermanos. Este nombre es sobre todo nombre. Y este nombre, cuando invocamos ese nombre, viene nuestro Señor a nuestra vida, a consolarnos, a levantarnos, a animarnos, amados hermanos. Señor Jesús, que podamos bastarnos en la gracia del Señor. Amén. Señor Jesús, Señor Jesús. En el 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pero qué difícil, amados hermanos, es gozarse en las debilidades, en las necesidades, en afrentas, en las angustias, amados hermanos. Es muy difícil, ¿no? Pero no es imposible, porque cuando invocamos el nombre del Señor, porque cuando nos bastamos en su gracia, hermano, solo su gracia nos basta para que nosotros podamos soportar esa angustia, para que nosotros podamos, amados hermanos, soportar las necesidades, las persecuciones. Entonces, en esa debilidad, amados hermanos, en esa angustia, en ese dolor, allí experimentamos que somos fuertes no por nosotros mismos, sino por el poder de Dios. Y ese poder hoy quiere operar en nosotros. Amados hermanos, necesitamos en estos tiempos difíciles abrir nuestro corazón, tener una comunión con Dios más intensa. Los problemas, las situaciones se van a ir empeorando aún más, como dice su palabra. Y hoy las profecías se están cumpliendo, amados hermanos. Y hoy nosotros necesitamos volver nuestro corazón al Señor y decirle al Señor y abrir nuestro corazón, amados hermanos. Oh, que sin Él nada somos, que sin Él nada podemos hacer. Señor Jesús, que esa gracia de Dios podamos disfrutar en estos tiempos finales, cada uno de nosotros, y que ese poder de Dios opere en nuestras vidas. Y cuando débil nos sintamos, amados hermanos, reconozcamos y sintamos que ese poder de Dios se va a perfeccionar en nosotros. Y cuanto más débil soy, dice, entonces soy fuerte. Y no es que seamos fuertes, amados hermanos, por nuestra capacidad o elocuencia, sino es cuando vamos al Señor y nos humillamos y empezamos a experimentar, aleluya, en nuestro vivir a este Dios poderoso. Pero necesitamos reconocer en nuestro interior que somos muy débiles, que somos muy frágiles. Por eso el Señor hoy viene con esta palabra para animarnos. Amados hermanos, no importa la situación que hoy estamos pasando. Muchos hoy estamos pasando enfermedades, muchos están pasando quizá falta de trabajo, muchas cosas están pasando hoy en nuestro entorno. Pero ante todas esas cosas, hermanos,
necesitamos aprender a bastarnos en la gracia del Señor para que ese poder opere en nuestras vidas. Oh Señor Jesús, amados hermanos, Jesús es nuestro Señor y Él quiere, amados hermanos, ganar aún más nuestro corazón. Él quiere que nosotros le abramos todo nuestro corazón a Él para que Él pueda entrar y Él pueda operar y pueda derribar todos mis argumentos, todo lo que se levanta contra su conocimiento. Oh Señor Jesús, amén. Amados hermanos, Jesús es nuestro Señor, y para finalizar vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el hablar tuyo en estos tiempos. Gracias porque esta palabra nos viene a animar, nos viene a fortalecer, y aún en medio de estos tiempos no vamos a desistir, no vamos a desmayar, porque tú, oh Señor, nos has mostrado que para que tu poder repose sobre nosotros necesitamos bastarnos en tu gracia. Y en esta mañana, Señor, hoy usted nos ha, Señor Jesús, alumbrado, nos ha hablado a cada uno de nosotros directamente a nuestro corazón. Y ayúdanos, Espíritu Santo, que nosotros podamos practicar esta palabra. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos creer en ella y que esta palabra venga a quitar velos de nuestro corazón. Que tu hablar profético en estos tiempos, Señor, nos lleve por ese camino, Señor, en el cual tu iglesia necesita caminar. Un camino de luz, un camino seguro, un camino en el cual no hay ni izquierda ni derecha, un camino en el cual nos va a llevar hacia ti, nos va a llevar, aleluya, a que nosotros podamos llegar a esa meta. Aleluya. Señor Jesús, bendice cada familia, bendice cada hermano, y gracias, Señor, por tu hablar en estos tiempos. Oh Señor Jesús, amén y amén.